Esa terminación de lo que estábamos escuchando era Ska de Mi Lugar. Esto es la Sonámbula. Justamente presentaron esto el fin de semana. Buenas tardes, lo tenemos en el piso acá a Talo Veraza, que nos vino a contar un poco, a visitar. Y también debe andar por ahí Emanuel, que debe andar del otro lado, que lo tenemos desde Inglaterra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Talo? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chiquito? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno, también saludo a Gustavo y a tu audiencia. Bien, bien. Contanos un poquito de esto de que fue presentado el fin de semana, lo de La Sonámbula Baila. ¿Qué es esto? Sí, bueno, el fin de semana lo que presentamos en realidad se lanzó en todas las plataformas digitales. Fue un documental sobre el proceso de grabación de un EP de nuestra banda, de La Sonámbula. Un documental que lo realizó Emanuel Macías, con su productora, y que grabamos en el estudio La Halconera, acá en Nelcy Rivas, donde también nos hizo de operador Emanuel. Y bueno, el documental es un documental corto, pero donde cuenta las vicisitudes de un proceso de grabación de una banda independiente como nosotros y numerosa. Queríamos tener un registro de todo eso. Bien, y justamente hablabas de una banda numerosa. ¿Es fácil convivir en una banda numerosa? Cuando hay buena gente es fácil convivir en cualquier lado, ¿no? Y la verdad que sí, pero bueno, de todas maneras la cotidianidad genera a veces fricciones o diversidad de opiniones y demás. Y creo que lo más complejo en realidad de una banda numerosa es que al ser una banda independiente y una banda en la cual no vivimos de esto, no es que tenemos todo el día y todos los días para dedicarle a la banda, coordinar los recursos humanos para llevar a cabo ya sea una grabación o un show, a veces se hace más complicado. Claro. Pero llevarse bien, no, porque yo creo que muchos estamos en alguna banda partiendo de la base de que esencialmente uno está con buenas personas. Después podemos tener diferencias, podemos tener diferentes matices, pero que uno está con buenas personas. Yo, si no considero que en mi banda hay buenas personas, realmente no estaría en una banda, y creo que al resto les ha pasado lo mismo, así que toda buena gente. Claro, es que creo que en realidad se trata un poco de eso también, de que haya, digamos, distintas opiniones a la hora de crear una canción entre todos, ¿no? Porque creo que debe haber, o sea, lo que es la letra y armar una canción la deben armar entre todos, o hay alguien que está a cargo de todo eso. Sí, yo creo que en principio para poder compartir cosas que a uno le pasa, uno tiene la energía que fluye entre nosotros tiene que ser buena, porque si no podemos comunicar nada a nadie. Claro. O les estamos comunicando mentiras. Con respecto al proceso de creación, no, en realidad hay quienes componen y quienes no. En este caso, la mayoría de los temas están compuestos por Diego Martínez, otros por Emanuel Barrenechea, el Vaca. Hay otro de Bruno Vázquez. Lo que sí está... Por ahí están los temas enriquecidos por el aporte que puedan hacer los demás o por tirar una idea. Eso se va trabajando en los ensayos. Claro. Y bueno, y sobre todo el aporte casi fundamental de Brunito Vázquez, que es un cráneo y que musicalmente nos hizo los arreglos y tiene siempre muchísimo para aportar. Bien. ¿Cuándo surge el proyecto de La Sonámbula? Mira, justo ahí lo tenemos a Emanuel. ¿Qué haces, Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Creo que se había olvidado, chiquito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, como no aparecía en imagen, digo, por ahí todavía no se pudo conectar, no se contactó, así que bueno. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para vos, buenas noches, me parece, ¿no? Estamos un poquito más tarde allá. Buenas noches, sí, son las 11:15 de la noche acá. Bien. Bien, Emma, te pregunto vos, ¿cómo surge el proyecto de La Sonámbula? Bueno, La Sonámbula fue como reversiones
Empezó Diego con el proyecto, Diego Martínez, que estaba ahí tocando, y había algunos músicos y después nos fuimos sumando varios músicos, y como que se fue reformulando todo el tiempo la idea de lo que iba a ser la Sonámbula. Al principio estaba más pensada como una banda de rock, y después, bueno, por ahí un poco lo que decía el Talo es que el, si bien la cuestión era más humana, después se fue como reformulando, ¿no? Y más que nada buscando hacer algo distinto de lo que había en Carlos Casares, que por ahí no había una banda que hubiese incursionado en otro género. Si bien todos hemos pasado por el rock y todos, pero un poco la idea fue también buscar, hacer otra búsqueda, ¿no? De otros géneros que por ahí son parientes del rock o fueron desprendimiento del rock, pero que no estaban muy explorados en Casares, digamos, ¿no? No había habido muchas bandas Bien, de bien. estos géneros, digamos. Claro, bien. Y el hecho de grabar el EP prácticamente en pandemia, ¿cómo fue eso? Eh, fue algo lindo. Habíamos hecho varios shows que nos había ido muy bien. Habíamos hecho un show en la plaza, que era el concepto 360, me acuerdo. Habían puesto parlante para todos lados. Estuvo muy lindo, sonó muy bien ese show, uno de los que mejor sonó. Hay algunas historias ahí en el Instagram. Y habíamos hecho un show en Puerto Tabla que se había llenado. Habíamos vendido cerca de 300 entradas. Y después, bueno, un poco el desafío en una ciudad como Carlos Casares, que un poco en el documental hablamos un poco que al ser una ciudad chica, uno después, cuando toca 2 o 3 veces, 4 en el año, se queda un poco sin la zanahoria adelante, porque es difícil tocar muchas veces para la misma gente. Uno tendría que cambiar prácticamente todo el repertorio para ofrecer algo diferente. Entonces pensamos que grabar algo era una buena zanahoria para ir atrás de eso, ¿no? Creo que la fiesta de Girasol fue también Sí. como show más Y numeroso. la fiesta de Girasol, claro, más sí. recursos de infraestructura. Claro, sí. Invitados. Y de todo eso fuimos ahorrando puchitos de plata para algo más importante de lo que veníamos haciendo, ¿no? Bien, y justamente nombraste a Carlos Casares y el hecho de haber grabado acá, vos Emanuel, has andado por distintos lugares, no solamente aquí en Casares, bueno, ahora estás en Inglaterra, pero el hecho de que tengamos acá un estudio de grabación como la Halconera, ¿qué te pareció eso? La verdad que fue buenísimo porque cuando pensamos en grabar, yo había grabado un disco con una banda que había tocado en Buenos Aires y me había quedado medio fascinado con el estudio. El estudio se llama MSL Records, que es del hijo del juez Bonadío, fallecido, que estaba todo involucrado en las causas de Cristina, pero cuando yo grabé el disco que grabé con la banda que tocaba antes en Capital, estaba Charlie, Spinetta, estaba Sirio y los Persas, hacían las preproducciones, ensayaban ahí, y un poco la idea era llevarlo ahí, hacerlo ahí el disco, porque conocía a la gente. El productor del EP de La Sonámbula es Hernán Bruckner, que fue el productor del disco que yo había grabado antes, entonces tenía el vínculo. Pero después lo que estábamos hablando era que tener un estudio en Casares, como la Halconera, la verdad que es algo maravilloso, porque estás ahí, ¿viste? No tenés que viajar. Como decía Talo hoy, todos la mayoría laburamos, tenemos familia y cosas, y es difícil irte un fin de semana o una semana, y es lo mínimo en realidad, porque uno necesitaría un poco más de tiempo a veces también. Entonces, contar con un estudio, con Emma Macías, que la tiene súper clara, la verdad que es un lujo para Carlos Casares. Sí, en realidad cuando empezamos a charlar sobre el proyecto, creo que la Halconera no existía. Entonces estaba eso también, claro, de que yo también había grabado en Buenos Aires con Cajale, con otra banda, pero digo, si bien vivíamos en La Plata, tuvimos que irnos a vivir un par de días a Capital, porque las jornadas de grabación son terribles en esos lugares, son súper intensas, estás 15 horas adentro del estudio, y son varios días de 15 horas. Claro. Y entonces tendríamos que haber trasladado
más de una semana o una semana a toda la banda. Claro, claro. Y era muy complejo. El hecho de haberlo grabado acá, obviamente, los relaja mucho. Sí, Eso. porque además después fue, bueno, tal y cual que no pueden grabar hoy, vayan cuando puedan. Claro. Pónganse de acuerdo con Nelson y con Emma y van cuando pueden. Entonces, también nos tomamos nuestro tiempo después para todo. Emma, ¿y cómo es el hecho de trabajar con Hernán Bruckner? La verdad que en mi caso, yo ya lo conocía antes, como te decía, el disco que yo había grabado antes fue bastante loco, tuvimos como 5 meses grabando el disco, habíamos ganado un premio en Radio Nacional, en Capital, entonces nos habían dado un montón de horas de estudio y también habíamos juntado por varios años plata, y trabajar con él, lo bueno de él es que tiene toda la experiencia. Árbol grabó todos los discos con Santa Olalla, entonces ellos grabaron en Estados Unidos todos los discos de Árbol y la verdad que grabar con un productor te da otra amplitud, es como que te va proponiendo ideas, te va proponiendo que cantes la canción de otra manera, sacar, poner, tocar con tal instrumento, con el otro, probar con un sonido de un amplificador, del otro, cortar una parte, entonces es como que tenés una mirada externa que a veces cuesta, cuando uno hace algo, a veces llega a un punto que no le encuentra otra solución o es eso lo que hace un productor, más que nada enriquece y te puede dar otra mirada, Y ordena. te puede dar una solución o te puede enriquecer básicamente el concepto que uno está buscando, ¿no? Perfecto, bien. Y la Sonámbula Baila, este EP que acaba de salir o que salió ya hace un par de días también, encontramos cuántas canciones y vemos que hay distintos estilos, no un estilo definido, ¿no? Sí, un poco en el documental hablamos un poco de eso, que al principio era un problema, porque decíamos, bueno, no es una banda de reggae, no es una banda de candombe, no es una banda de rock, no es... Pero bueno, será un problema de la gente más que nada, más que nuestro. Nosotros estamos haciendo un poco lo que nos gusta, como decía Talo hoy. Diego trajo un puñado de canciones, después en el proceso de la banda, y como decía Talo, y es un concepto que yo siempre guardé muy adentro en todas las agrupaciones que tengo. Yo creo que uno puede tener una idea, una canción, la puede componer, pero todos los integrantes hacen que esa canción suene de otra manera. Si estarían otros integrantes, sonaría de otra manera. Sí. Entonces, fue súper rico, ¿no? Encontrar... Y más que nada, yo estoy súper contento por este disco porque somos todos músicos locales, digamos, se grabó ahí, es algo muy de Casares, ¿no? Somos la mayoría, digamos, somos nacidos ahí, excepto Diego y Iván, que es el baterista, pero bueno, es como un rejunte de estilos, ¿no? Hay una samba, un candombe, un ska, un afrobeat, que es un género que no está muy, muy difundido, es algo medio oculto. Un reggae. Entonces, un reggae, claro, hay mucho, o sea, son 6 canciones con 6 estilos diferentes. Es muy ecléctico. Y bueno, después también lo loco que estaba pensando en estos días, que cuando estaba reproduciendo el disco en Spotify, viste que cuando se termina, sigue reproduciendo el Spotify, la plataforma. Y todas las canciones que venían después, era bastante loco, pero no sé, venía la Versuit, Los Piojos. Es como que uno también trataba de encontrarle, decíamos, bueno, ¿qué estilo somos? Y por ahí un poco las plataformas con los algoritmos que tiene de buscar cuestiones parecidas, prácticamente la inteligencia artificial que tienen estas plataformas nos ubicaron. La respuesta te la da eso también, ¿no? Si uno deja seguir el disco, te dice un poco por dónde va la cuestión. Bien, bien. Tal ibas a decir algo justo y no sé si... No, digo que estas plataformas nos ubicaron en cuando nosotros no queríamos o no podíamos ubicarlo, digamos, ¿no? No, decía esto que había un reggae, que había variados estilos, pero además con variados matices, que también dependen de los músicos que estábamos en esta banda, que estamos en esta banda. Pero que además que por ahí nuestros shows tenían un poco más
de coherencia en esta incoherencia que contaba Emma, de tener 6 temas diferentes con 6 estilos o 6 ritmos o 6 géneros diferentes, que nuestros shows por ahí con los covers que hacíamos versionados y arreglados por nosotros en las versiones que nosotros hacíamos, le daba una continuidad un poco más intimista y un poco más allegada, no sé, por decirlo, con la Bien, gente. bien. ¿Y por qué el documental se graba en pandemia, Emma? ¿Hubo algún motivo en especial? ¿El momento de grabarlo ahí surgió porque estaban todos acá? Porque si bien ya había, bueno, se podía hacer con protocolos. Ahí, medio que la banda entró como en un proceso también. Yo ya me estaba viniendo acá a vivir. Diego también estaba medio haciendo las valijas y igual lo habíamos pensado antes, cuando estábamos tocando, pero medio que la pandemia y aceleró todo porque tampoco podíamos tocar mucho. Claro. Y lo queríamos grabar un poco antes, pero estábamos esperando toda la cuestión de los protocolos porque hasta ese momento no estaba permitido. Entonces también esperamos que en ese momento el gobierno provincial y nacional fue cuando autorizó el tema de las actividades culturales, porque obviamente estábamos todos bastante consternados, ¿no? Con lo que estaba pasando, la pérdida de gente, no queríamos romper un poco esas reglas. Si bien dentro de la banda había gente que estaba a favor y en contra, digamos, de lo que estaba pasando, con el tema de... Pero bueno, quisimos respetar en todo momento y llegó el momento. Creo que pasó eso, que 1 o 2 meses antes anunciaron que estaba permitido para actividades culturales poder reunirse, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es ahora. Bien, bien, bien. Y el documental en sí cuenta toda la historia de cómo surge la banda y hasta lo último que hicieron, ¿verdad? El documental, sí, un poco cuenta un poco la historia también, ¿no? De cómo se fue formando la banda, y el proceso de las canciones, de los géneros, y bueno, también lo bueno de las imágenes también un poco muestra un poco la cocina y los pifies, los equipos que se usan, las guitarras, el cómo se graba, ¿no? Que por ahí mucha gente no conoce y está bueno. Yo creo que está bueno, es eso también, más allá de todo de que guste, ¿no? De que los géneros, ¿no? Bueno, acá incluso estamos ahora en un programa de radio de rock y la banda no es específicamente de rock, pero es un poco eso, la invitación a muchos de los chicos, pues nosotros ya algunos tenemos bastantes años, pero bueno, para los que vienen también es eso, es invitar a que se pueda grabar un disco. Me parece importante el concepto ese también, ¿no? El concepto de que hoy está más a mano el hecho de grabar, porque hoy vos te compras una placa de sonido y podés empezar a maquetear una canción. Antes era muy difícil, antes tenías que ir a un estudio, implicaba una cuestión mucho más complicada. Hoy en día grabar y empezar a hacer canciones, y creo que es una parte más de lo que una banda tendría que poder hacer. Yo creo que es muy lindo. A mí lo que más me gusta es tocar en vivo, pero grabar un disco es un proceso de aprendizaje enorme, digamos. Yo creo que como músico te completa bastante, digamos, el hecho de poder tocar y poder grabar y mostrar algo, digamos. ¿Sí? Lo que queda es algo que también es medio artificial, digamos, sonar así tan... O sea, si alguien se pone a escuchar el disco de La Sonámbula, son casi... Hay canciones que hay 12, 13 músicos tocando. Y que suene algo así es muy difícil en vivo. Pero es muy lindo también tener un producto, o sea, poder plasmar una idea de lo que uno quiso hacer, ¿no? De lo que uno quiso mostrar es algo lindo y es algo un mensaje que en Casares se puede ahora con este estudio y con Emma. Bueno, nosotros lo mezclamos y lo masterizamos en el estudio de Hernán, pero tranquilamente Emma Macías puede hacer todo el proceso final y se podría hacer un disco de principio a fin con Emma, que aparte también él tiene muchos criterios musicales y de sonido. Él tranquilamente podría empezar y terminar un disco, digamos. Entonces, como una invitación también, un ejemplo de que todas las bandas de Casares pueden, los que vengan, digamos, de ahora en más van a tener esa posibilidad, ¿no? Bien, bien. Inclusive la ilustración de lo que es el EP también estuvo trabajada aquí en nuestra ciudad. Claro, también. Sí. También, sí. El proceso de Ricky también es
creo que Talo y yo lo admiramos muchísimo porque más allá del talento que él pueda tener, él está muy relacionado a la música, Ricky. Y más allá de la música es algo también... el tema con los artistas también es todo lo que él ha leído, toda su cuestión de cómo interpreta el mundo, del tipo intelectual que es Ricky también, ¿no? Que no estamos hablando solamente de alguien que puede pintar algo bien, es que nosotros le pasamos la idea, él escuchó las canciones y a partir de ahí, de hecho hay una reminiscencia, si alguien se da cuenta, la tapa de La Sonámbula, atrás aparece el Príncipe Pena, que fue un personaje que nos trajo Talo a la banda, que nos empezó a hablar de este músico uruguayo, que es como un mito en Uruguay. Fue un tipo que es venerado por todo, del ambiente del rock, de la música uruguaya, que nunca llegó a ser famoso porque es un músico de culto, y que en La Sonámbula fue de mucha inspiración. Nosotros hacíamos 2 covers de él. Bueno, Manu Chao versionó un cover también de él, y Ricky lo super interpretó. Creo que ni Talo ni yo le dijimos nada, pero de él escuchar las canciones, los temas, y él mismo agarró y en el arte de tapa lo pudo plasmar, digamos, como un sueño de La Sonámbula, ¿no? Ahí te das cuenta del talento de Ricky, ¿no? Ricky fundamentalmente yo creo que ilustra a partir de la música. O sea, sus contenidos y su discurso tiene que ver con la creación musical. Y él dice que dibuja y pinta porque no puede tocar ningún instrumento ni cantar, que si no sería músico. Es lo que él siempre dijo. Yo no le creo mucho porque realmente tiene un talento, Ricky, que yo siempre igual le digo que lo que mejor hace es escribir, pero porque realmente es muy conceptual, y con ese bagaje de conceptos de que hace cada laburo, hizo el nuestro, que por ahí está, ahí está mostrando, ahí está mostrando, sí, que nada, es alucinante, Ricky. Bien, vemos ahí imágenes. Aprovecho a preguntarles también a ambos, ¿no? Con respecto a alguien que está en la banda, que es medio silencioso, uno lo ve y es calladito, a veces no emite ningún sonido, lo ves como que pasa siempre desapercibido, pero es muy importante dentro se habla, donde está participando en un evento de música, hablan muy bien de él. Hablo de Bruno Vázquez. Contame un poquito con respecto a Bruno. Bueno, yo a Bruno lo conozco de hace mucho tiempo atrás. A Bruno lo conocí. Bruno era un pibe que empezó a tocar la guitarra. El papá, Beto Vázquez, que es albañil, sí, le hizo su primera guitarra imitación a Brian May, el guitarrista de Queen. Así que Beto le hizo la guitarra, digamos, se la hizo de punta a punta. Y Bruno empezó a tocar a partir de tutoriales. Era fanático de Rata Blanca. Sí. Y yo me caí de culo literalmente porque tocaba La Leyenda de la Edad del Mago teniendo 16, 17 años como una bestia. Y la primera vez que toqué con Bruno fue una fiesta al Girasol que hicimos covers de Rata Blanca. Hace, no sé, 15 años atrás. Y él era un pibe, él tenía 17, 18, tocaba él, la hermana, y Renzo Leonardi la batería, y cantó Moni Rodríguez, cantó unos temas también de Rata. Y después seguimos la amistad, yo tomé clase de guitarra con él terminó el conservatorio, es una persona muy formada, es una persona que terminó el profesorado de guitarra y casi terminó el profesorado de composición en Pehuajó. Y bueno, en la banda, en La Sonámbula fue fundamental, como vos decís, es una persona que emite muy pocas palabras, muy trabajador, muy talentoso, escribió prácticamente la mayoría de los arreglos de viento de La Sonámbula, y no solo eso, ha escrito líneas de bajo, arreglos de guitarra, y iba dirigiendo también, ¿no? Porque también lo difícil de una banda de 11, 12 personas es cuándo hacer silencio, cuándo matizar, cuándo el instrumento tiene que dejar de tocar. Y nos grabó algunas cosas, que nos grabó también algunas cosas y las sí, mezcló. Sí, hizo las ediciones. Claro, y en el disco lo más importante estuvo, no sé la cantidad de horas que estuvo editando todo, porque hoy en día, el disco lo grabamos solamente en 3 días, en La Halconera, que es algo muy difícil para grabar 6 canciones en 3 días.
Entonces el trabajo, cuanto menos tiempo tenés de grabación, más tiempo tenés de edición, ¿no? Y Bruno estuvo trabajando muchísimo Y además en te hizo ese la EP de la casa. Sonámbula. Y además te hizo la casa. Y me hizo mi casa, por sí, y varias casas más, Sí. sí, de varios amigos. Sí, sí. Es una bestia, Bruno. La verdad que es súper. Creo que todos los de la Sonámbula lo admiramos como persona en general, por sus valores y por su talento, ¿no? Bien, bien. Son un montón, pero ¿se acuerdan cuando me pueden nombrar todos los integrantes de la Sonámbula? Sí, seguramente. Sí, sí. En batería. Bueno, batería, Iván Wolochín también, que fue alguien súper. Creo que todos fueron importantes de la Sonámbula, pero Iván era un poco el maestro zen de la Sonámbula en los momentos de turbulencia. Él ponía su casa, sus comidas, el diálogo. Él es trabajador social, trabaja en el hospital de clínicas y él es el baterista. Bueno, en el bajo, Nahuel García. se me fue la. Nahuel García. Se me fue la- García. El Adi. El Adi. Y el Adi, que también fue una sorpresa, porque Adi medio que empezó a tocar el bajo con nosotros y nos súper sorprendió porque en 4 meses que empezó a tocar el bajo, estaba tocando canciones que eran algunas bastante difíciles, ¿no? Es así. Mucho talento. Él toca el trombón, Fue realmente así. Adi, nosotros que nos quedamos sin bajista, o no sabemos con quién, bueno, Emanuel es bajista, pero él iba a cantar y Diego nos dijo, yo tengo un amigo que si yo lo entreno un poquito creo que puede andar bien. Y fue el primer ensayo y ya dijimos, no necesita mucho más entrenamiento. Sí, tiene mucha facilidad, Adi. Claro, bueno, y le gusta mucho. Diego Martínez, que ya no está en Casares también, que bueno, fue un poco el que empezó con la Sonámbula. Y uno también de los que llevaba adelante todo, el compositor, muy buen guitarrista, que ahora está en Buenos Aires, tiene varios proyectos allá en Capital. ¿Quién más? Tenemos Bruno Vázquez, los teclados, después la línea de viento, que estaba Talo, yo a Vecino, y estuvo el Pota Saavedra por momentos, después se fue, medio por sus proyectos personales, pero siempre estuvo con nosotros ahí de sesionista. Y Tommy Herrera. Tommy Herrera, que es otro talento de Casares, es un chico aparte de ser buen músico, como persona es más de 10, digamos, súper comprometido. Una persona comprometido, talentoso, amigable y súper buen músico también. Y bueno, ¿quién más teníamos? Germán Barrabia, tocaba la percusión por momentos. Y bueno, grabó el disco Tincho Serra, que es un crack, una bestia tocando. Y después alguien súper importante también que le daba un plus, yo creo, una magia total, que me hubiese gustado que fuese un miembro, pero prácticamente estuvo siempre, que es Checho Piñero, que es, nada, para mí tiene un manejo del escenario, aparte de la voz que tiene hermosa, es esas personas que son artistas, digamos, ya natas, digamos, que no... Que cuando se sube a un escenario uno les presta atención porque... Es la transparencia en el escenario. Es la transparencia y no tiene miedo, es esas personas que pueden caminar un escenario y bailar y mirar. Checho, y aparte se recorrió todo el under de La Plata, de Capital, tiene mucha calle, Checho, y siempre estaba en nuestro show también. Así que bueno, éramos un montón de músicos, espero no olvidarme de nadie. Creo que no. Creo que ahí están. Y bueno, después el hermano del Poto estuvo también, en la armónica, en algunos shows. Sí. De invitados sí tuvimos unos cuantos. De invitados, sí. A Gaby Bizán estuvo de invitado varias veces. A veces venía a los ensayos, Gaby. Bien. ¿Y a dónde los pueden encontrar? ¿En qué plataformas los pueden encontrar? Están en todas, porque lanzamos el disco con una distribuidora que los distribuye en todo. Están en iTunes, en Amazon Music, en YouTube Music, en Spotify, en SoundCloud. O sea, yo creo que prácticamente en TikTok, en todas las plataformas que busquen. Ahora tenemos un problema porque me encargué yo toda la parte ejecutiva de subirlo, distribuirlo.
y quizá por una cuestión de yo estar acá en Inglaterra se configuró todo en inglés, entonces lo había configurado para que el idioma y todo sea español y se lance en Latinoamérica, pero parece que al estar yo acá y reconocer la zona de acá se lanzó. A veces se zarpa la inteligencia artificial. Sí. Con todo lo bueno, también lo malo. Los gringos estos monopolizaron todo, así que salió todo el disco en inglés, el nombre, todo, los nombres de los temas. Pero bueno, en algunos es medio raro, porque si vos querés, por ejemplo en Instagram, querés ponerle música a una historia, salen todo en español, el nombre de la canción y el nombre de la banda, así que no sé qué ha pasado. Pero ya hicimos el reclamo a la distribuidora, así que... pero bueno, todo tarda porque tienen que revisarlo, aprobarlo y después hasta que hacen los cambios. Pero se encuentra, en YouTube se encuentra. Sí, en Spotify, si pones La Sonámbula Baila, también aparece. Y en YouTube está todo gratis. Por ahí el otro día también algo que pasó, mientras estábamos promocionando un disco en las redes, era que personas nos escribían en modo privado en Instagram y nos decían, che, yo no tengo Spotify pago. Y antes de que salga el disco yo me tomé el trabajo de traquearlo todo, entonces están todos los temas individuales en YouTube. Obviamente hay que tener internet, no es totalmente gratis, pero si tenés internet podés escucharlo en YouTube totalmente gratis al disco. Están todos los temas uno por uno y está el documental también para ver. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. Emma, vos que, bueno, los dos, que son músicos ya con años y años de bandas, el hecho de esta nueva evolución, ¿no? De que antes uno era entrar al estudio y grabar el típico CD, que salga a la venta el CD, hoy por hoy eso ya desapareció. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso a la actualidad? ¿Uno quiere volver a grabar el disco y tener y vender el CD como antes? No sé si querés decir algo vos, tal. La verdad que yo pienso que... Perdón, sí. No. A mí, a ver, no podemos negar que estamos como construidos en una idea de un soporte físico, de algo físico que se entrega, y bueno, en ese sentido, pero yo la verdad que no, el soporte no me preocupa mucho si es que podés mantener la calidad en un soporte digital y la gente puede acceder desde por cualquier medio digital. Sí hay algo que me interesa un poco más de cómo se hacían antes los álbumes o los discos, que es la idea del contenido más coherente y más conceptual, ¿no? Por ahí un disco completo tiene una coherencia conceptual que a lo mejor si sacamos un tema por mes no la va a tener. Claro. Excepto que lanzar un tema por mes sea una estrategia de sí un contenido conceptual. Porque muchas veces, en realidad cuando nos juntábamos a grabar un disco o algo, eran las cosas que le estaban pasando a la banda en ese momento o en ese año o 2 años entre que sacaba un disco o 3, entre que sacaba un disco y sacaba otro. Y por eso todos los discos son distintos si las bandas no se repiten a sí mismas y evolucionan. Porque me parece que es lo que está pasando en ese momento. Cuando vos tenés este formato de, bueno, hagamos un tema, largamos un tema, dentro de 2 meses hacemos otro, largamos otro, me parece que en eso pierde un poco. Pero bueno, también reconozco que hoy prácticamente no se escuchan álbumes. Digo, los pibes, los jóvenes, los que escuchan un tema de uno, otro tema de otro, y se hacen las playlists. Sí. Es un hecho. Exactamente, sí. Emma, ¿querés agregar algo o más o menos coincidís? No, coincido un poco con Talo. Yo soy un poco más de la idea de la nostalgia. Yo creo que un poco lo que pasaba antes era una obra un poco más conceptual, pero bueno, no sirve de nada. El tiempo sigue y hay que sumarse a lo que hay, ¿no? Porque si no se queda... La nostalgia no... Cuando uno cuando uno tiene muchos recursos, no solamente recursos económicos, digo, recursos de cantidad de público y demás, se puede dar algunos lujos como grabar un disco, un álbum completo,
que sea conceptual e inclusive sacarlo en vinilo. Pero claro. Bueno, no es nuestro No caso. es el caso de ustedes. No, Bueno, chicos, les quiero agradecer. ¿Algo que quieran agregar que no hablamos en esta charla que tuvimos hasta aquí? ¿Algo que quieran remarcar que no nos estamos olvidando? no. Yo simplemente No. que más allá de nuestra banda, más allá de la Sonámbula, que le diría a la gente a la que tenés llegada que escuchen artistas locales, que vean artistas locales, que se preocupen por qué están haciendo los artistas locales, porque realmente hay muchos con muy buen nivel, se hacen muchas cosas y muchas se dejan de hacer o se desarman precisamente por no tener, ¿no? ese empuje, ese público o esas posibilidades. Que bueno, ya desde ya te agradezco, Chiquito, No, por favor. con tantos años en esto que siempre a todas las bandas nos has dado lugar y nos has permitido llegar a mucho más gente. Bien. Emma, ¿algo que quieras agregar? No, sí, también agradecerte, Chiqui, porque hace un montón de años que estás en esto. Incluso, bueno, nosotros no es una banda netamente de rock y estás dedicándole tiempo, preguntando. Y bueno, te conozco también de hace un montón de años. Y un poco agregar a lo que decía Talo, es que todas las bandas que han pasado en Casares, uno quiere tocar para la gente, quiere mostrar los temas. Yo creo que todos los que hacemos música queremos tocar, básicamente, queremos estar en esa comunión de tocar en vivo y sin apoyo de la gente, sin lugares que abran, sin poder cobrar una entrada y poder juntar un mango para esto, para grabar una canción, para comprar un instrumento, un cable, lo que sea, es muy difícil. Entonces, como decía Talo, apoyar a lo que hay y a toda la música en general que pueda haber en Casares, me parece súper importante. De hecho, como decía Talo, hay gente muy talentosa, está Facu Curvelo en folclore, hay muchísima gente haciendo música a mucho nivel y que bueno, uno muchas veces también, los que nos hemos ido muchas veces para eso, porque uno tiene la ambición de poder seguir tocando y hay veces se hace difícil porque uno toca 3, 4 veces y después medio que se restringe todo. Entonces que haya más lugares, que haya más acompañamiento es fundamental. Y bueno, también a la hora con la orquesta escuela y eso también es algo que ayuda. Entonces, Sí. todas las cosas que se puedan hacer en pos de la música, ojalá hubiera una orquesta, una escuela de música también en Casares, que la gente no tenga que viajar para estudiar. Todo lo que se pueda hacer en pos de la música siempre es bienvenido. Y vos y los medios son una parte también súper importante. Entonces, de vuelta agradecer, porque poder mostrarlo, poder difundirlo es otra de las partes más que tiene una banda. Uno lo hace también para llegar un poco, para que alguien lo escuche, lo hace en pos de un mensaje, ¿no? De poder mostrar algo. Es como que se completa también la Bien. cuestión. Y, Así que bueno, y gracias. otra cosita que me acordé ahora Sí, para sí. agregar a esto. Y al público, a la gente, no le tengan miedo, e inclusive a los músicos, a los artistas, no les tengan miedo a los temas nuevos. Digo, no le tengan miedo al proceso creativo, no le tengan miedo a ir a escuchar a una banda y que haga temas que vos antes no conocías. Yo sé que es más simple escuchar un cover, porque ya te estás como acostumbrado, Claro. y te sabes la letra, pero premien a los que se esfuerzan por crear, porque realmente es mucho más complejo crear, es mucho más complejo componer Tal un cual. tema que tocarlo. Tal cual. Sí. Es verdad. Emanuel, te mandamos un abrazo. Muchas gracias ahí desde Inglaterra por habernos dado estos minutos para charlar. Así que bueno, cuídate, te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, Chiqui. Un abrazo. Gracias, Talo. Adiós. Saludos a todos. Bueno, ahí lo despedimos a Emanuel y ahora también lo despedimos a Talo, que lo tenemos aquí. Gracias, Talo, por haber tenido hasta el piso a charlar. Así que bueno, Gracias a ustedes. ya vamos a estar en contacto. Muy pronto, porque ya estuvimos hablando. Este es otro que va a estar en el ejecutante, pero todavía lo vamos a dejar descansar unos días, unos meses, y lo vamos a convocar ya para charlar más extendido, no de la Sonámbula solamente, sino de su vida con la música.
durante tantos años. Aparte, siempre cuando hablamos, nosotros lo tuvimos ya a Joa en el piso, charlando en el bloque del ejecutante, y digo, cuando hablamos de los vientos Casares, ¿quién nombrábamos? A Talo. Talo, el único viento. Y hoy por hoy hay muchos chicos aprendiendo y vientos. Esto que dijo Emma recién, la orquesta escuela es riquísimo. Realmente es una fuente de músicos en Casares impresionante. Sí. Y no tiene tantos años. Digo, esto ojalá siga igual o mejorando, evolucionando, pero genera una cantidad de músicos y de chicos y de jóvenes haciendo cosas impresionantes. Bien, gracias Talo por haber venido hasta la Gracias radio. a ustedes. Así cerramos este bloque, escuchando obviamente a La Sonámbula Baila, así pasamos.